Vencedor, más que vencedor. Vencedor en Jesús. Buenos días, de nuevo, amados televidentes. Estamos aquí en las instalaciones enormes, porque usted puede observar las albercas aquí en lo que es Jefferson, sucursal Jerusalén, Sol de Oriente. Puede haber no una, son 3 albercas. Ya está llegando el personal porque van a estar techando, ya llevan varias semanas techando, de tal modo que todos los alumnos que estudian aquí tienen clases de natación y van a empezar pronto, en unas semanas más, y tu hijo puede inscribirse a este colegio. En la pantalla aparece que en el mes de febrero tenemos 1,250 pesos de inscripción, pero la buena noticia es que el 100% se te va a devolver en servicios por la tarde. ¿Qué significa este programa de Actívate? Es que si tu hijo va a empezar con nosotros en agosto, ¿qué te parece que en marzo, en abril, aproveches tu inscripción y vengas a tomar clases de inglés los sábados y clase de natación por las tardes, sin pagar? ¿Por qué? Porque el pago que hiciste de inscripción te lo regresamos con servicios. Recuerda, febrero, 100%. En marzo solamente se va a devolver el 80%, en abril el 60% y así va a ir disminuyendo. Aprovecha, cámbiate este lugar. Las colegiaturas aparecen en la pantalla. Maternal, 1,000 pesos. Y puedes observar los costos de kinder, de primaria, secundaria y prepa. Aparece en la pantalla. Apúntalos y aprovecha y agarra un lugar porque las inscripciones, estamos recibiendo muchísimas inscripciones gracias a ti y gracias a nuestro Señor. Pero estamos aquí también no solamente para hablar de estas hermosas instalaciones únicas en el país, es únicas, porque muchos colegios tienen una alberca techada, pero esto no va a tener una, va a tener 3 albercas semiolímpicas, difícil de encontrar en un colegio en todo el mundo. Pero aquí tus hijos y las familias laguneras se merecen mucha calidad a bajo costo, porque observa las colegiaturas, es decir, es un colegio bilingüe, es un colegio de mucho deporte, de mucho fútbol y de mucha natación. Entonces vámonos a la palabra de Dios. Hoy en la mañana me dejaron en mi casa, la casa de ustedes, un periódico donde la máxima autoridad de la religión católica, que es Benedicto, allá en Roma, el día de ayer, en el Vaticano, dijo lo siguiente: la Biblia no es manual de ciencias, aclara Benedicto. Dice que la Biblia es el texto que habla de la verdad. Así lo dice los diarios de todo el mundo. Empieza a hablar y a reconocer Benedicto, la máxima autoridad de la religión católica, y le habla a todos los católicos del mundo que entiendan que la Biblia no es un libro de ciencias, no, es un libro de la verdad, para conocer la verdad. Por eso es importante que entiendas que en este colegio, como en otro colegio Jefferson, los valores están sustentados en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso decimos bienvenido todas las religiones, los católicos, los testigos de Jehová, los pentecostés, los protestantes, los cristianos, los ateos, no importa. Tu doctrina vas a entrar porque hay puertas abiertas para todas las religiones, pero me gusta que otras religiones también, como los católicos, estén poniéndole mucha atención a la Biblia. Ahora, ¿por qué la Biblia? Porque yo te quiero invitar a 2 de Timoteo 3:16, aparece en la pantalla, hablando de que la Biblia
no es un manual de ciencias, dice así: toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, así dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa? Enseñarnos y corregirnos en justicia, en la justicia de Dios, para que podamos estar alineados. Tenemos que estar alineados a Dios. Entonces, aplaudo yo que todas las religiones digan: la Biblia no es un manual de ciencias, la Biblia es el texto de la verdad. Así lo están diciendo ya todas las religiones, están reconociendo que es mejor crear una reforma. ¿Qué significa reforma? Reformar. O sea, dejar ya las tradiciones, ya dejar lo que nos han dicho, ¿sí?, seres humanos que han inventado formas de alinearnos a Dios. Dice, no, dice, ya es momento de que todas las escuelas y todas las familias tengan la Biblia, y no de adorno, porque mucha gente quiere tener la Biblia de adorno. No, es para enseñar, para corregir, para instruir. Así lo dice la misma Escritura, la misma palabra de Dios. Ahora nos vamos a Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios, precisamente todo lo que viene en la Biblia es viva y eficaz. Así dice la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. ¿Qué significa? Y es más cortante de dos filos y penetra hasta partir el alma. Es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, la Escritura, texto de la verdad, viva y poderosa. ¿Sabes lo que tengo aquí? Poder. Esto es más poder. Esto es más poder que el dinero. Esto es más poder que las bombas atómicas. Esto es más poder que lo que tú me quieras decir. ¿Por qué? Porque haciéndole caso a la Biblia, vas a ganar la vida eterna. Y no solamente la vida eterna y entrar al cielo, sino que en este mundo tu vida va a estar llena de paz. Por eso es importante que entiendas que en la Biblia tenemos leyes. Y yo te quiero invitar a Juan 7:49, y vamos a llegar a Juan 7:49 para que entiendas qué te puede suceder si no estás conociendo y leyendo las leyes de Dios. Dice en el 49, mas esta gente que no sabe la ley vive en maldición, maldita es. ¿Qué le está pasando a todas las familias del mundo? ¿Qué le está pasando a las familias mexicanas, a las familias laguneras? Que por no conocer la ley viven en maldición. ¿Por qué? Porque han obedecido a las tradiciones, han obedecido a las doctrinas que están en contra de Dios. Entonces yo te quiero invitar, ¿sí?, a que en este momento escuches las palabras que se van a decir. En el nombre de Jesús, yo cancelo toda incredulidad que quiera sembrarte, el ladrón que quiere robarte la bendición. Cancelo en el nombre de Jesús toda obra de Satanás. Cancelo toda distracción que el mundo te está poniendo, para que en este momento, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te abra el entendimiento, te cancele los oídos naturales y te active los oídos espirituales. Que el Espíritu Santo te gobierne en este momento para que entiendas que la palabra de Dios es poder y que toda la Escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios. En el nombre de Jesús, amén. De nuevo con ustedes en el auditorio, en un auditorio hermoso, para que tus hijos vengan aquí también a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen todos los estudiantes de México a estudiar la palabra de Dios. Yo te invito a Salmo 119, versículo 105, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué significa? Que muchos estudiantes están viviendo en depresión, en tristeza, en tinieblas. Pero yo te quiero decir que tanto para los estudiantes como para ustedes, personas de cualquier edad,
Al leer la palabra de Dios empiezas a recibir luz, porque dice muy claro, te lo vuelvo a repetir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como entrar a un cuarto oscuro y que no haya luz, no haya una lámpara. ¿Qué pasa? Que te estás dando de topes, te estás llevando una dirección equivocada. Por eso la Biblia es lámpara a tus pies y a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Yo te invito a que cada vez leas más la palabra. Te dice así Romanos 10:17. La fe viene del oír la palabra de Dios. Entonces en la pantalla aparece para que sepas que después de escuchar programas como este y otros programas que también aparecen, que se lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es poder y aumenta tu fe. Aumenta tu fe. ¿Para qué? Para que ya dejes de estarte dando de topes. Quizás tú estés viviendo en fracaso, en enfermedad, en desesperación. No puedes controlar a tus hijos. Están en una actitud de desobediencia, en vicios, en prostitución, en homosexualidad, en lesbianismo. No sabes, hay muchas actitudes, ¿sí? Muchas actitudes que a veces no logramos entender y les decimos que están enfermos. Yo la otra vez escuchaba que a los borrachos se les dice que están enfermos. Dice, es que tengo una enfermedad. Y hablan de que los borrachos están enfermos. Y entonces yo agarré la Biblia y le dije a estas personas: oye, si ustedes creen en Dios. Y me dicen, sí, creemos en Dios. Pues le pedimos a Dios sabiduría para que nos haga entender qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Entonces le digo, bueno, si tú crees en Dios, yo te invito a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que sepas que jamás vas a encontrar una sola vez que Dios diga que la borrachera, que los borrachos son enfermos, son pecadores, es lo que dice la palabra de Dios. Pero no que estén enfermos, son personas que están en pecado y que no van a heredar el reino de Dios. Yo te invito a que veas esta lista que va a aparecer en la pantalla. En el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, empiezan a aparecer listas de gente que no va a heredar el reino de Dios porque están en pecado. O sea, pecado, no enfermedad, porque uno los quiere tratar como una enfermedad y no como un demonio que están en sus mentes. Dice así en el versículo 9, no te estés equivocando, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen groserías, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, Dios no los trata como una enfermedad, los trata como gente que está en pecado, que tiene su mente reprobada. Y tenemos que atacar a ese pecado desde la raíz. ¿Por qué nuestros hijos, por qué la gente está en pecado? No es una enfermedad porque quieres que a través de terapias o a través de medicina quitarles, como dice el mundo, esa enfermedad. No les vas a quitar con ninguna medicina ese pecado, esa mente reprobada. Pero sí, leyendo la Biblia, vas a encontrar de cómo quitar esa mente reprobada porque están reprobados. Y nos vamos a Romanos capítulo 1 y nos vamos a ver cómo podemos entender que la actitud que tiene la gente de ser afeminado o ser estafador o fornicario o borracho o mentiroso, ¿cuál es la raíz? Primero tenemos que encontrar cuál es la raíz para atacar la raíz, porque si no atacamos la raíz de frente, no vamos a corregir el pecado y no van a heredar el reino de Dios. Pon mucha atención. Dice en Romanos capítulo 1, dice muy claro, fíjense en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. La verdad de Dios en Juan 14:6 aparece en la pantalla, que es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La raíz es darle culto
a imágenes, a criaturas y a santos. Esa es la raíz. Porque, entonces dice muy claro en el 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo la retribución debida a su extravío. O sea, en sí la misma retribución. ¿Qué significa? Lo que significa que la raíz de los afeminados, de las lesbianas, de los homosexuales, viene siendo que sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos y tatarabuelos traen tradiciones que nos trajeron de Europa hace 500 años. Y no nos trajeron, como dice la máxima autoridad católica, que debemos de ver la Biblia como la verdad. Así dice que ahora tenemos que voltear a ver la Biblia. Aquí viene la raíz, por darle culto a las criaturas, por hacernos imágenes, tenemos ese problema. Pero fíjate en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Ese es el problema, no es una enfermedad, es tener una mente reprobada, porque el amor y el poder de Dios y la gracia de Jesucristo se separa, porque Dios es santo. Cuando te dice santificado sea su nombre, Él es santo, Él es puro. Pues ni modo que te acompañe cuando te metes a un antro, o sea, donde la gente se está emborrachando, donde hay prostitución. Ahí jamás te vayas a imaginar que Dios te está acompañando. Es una mentira. Es una mentira que te quieren vender, que siempre Dios te va a acompañar. Dios no te acompaña cuando estás en pecado. Entonces, cuando se separa de ti, empiezas a tener una mente reprobada. ¿Y qué otras cosas vienen? Tú lo vas a checar en el 29, dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres y muchas otras cosas. Es decir, la gente que está matando, la gente que se está drogando, la gente homosexual, la gente que miente, la gente que estafa, que roba, gobiernos corruptos, todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad, gente que secuestra, gente que no obedece a sus padres. La raíz viene siendo el culto a las criaturas, tener altares, tener un montón de cosas. Entonces, yo no sé si tú estás entendiendo cuál es la raíz, pero yo te vuelvo a decir, no es una enfermedad, es pecado. Los borrachos, no les puedes, es que está enfermito, no lo molesten. ¿Cómo que no lo molesten? Tenemos que ver cómo lo sanas. Y precisamente una de las formas de ir sanando a cualquier persona que está en pecado, y ese pecado de recibirlo como herencia, porque no tenemos que hacernos el occiso o no poner atención donde dice en Éxodo 20, y rápidamente sale en pantalla Éxodo 20, los 10 mandamientos, el 3, 4 y 5, y lo van a leer ustedes rápido. Dice no te hagas otros dioses, y en el 4 dice no te hagas imágenes de nada de lo que hay en el cielo, ni de Jesucristo te hagas imágenes. Y luego dice y no los honres, no las veneres, no te inclines a ellas, es decir, no le des culto ni a criaturas ni a las imágenes. Y luego dice porque yo castigaré a esos padres desobedientes hasta la tercera y cuarta. ¿Qué significa? Que venimos heredando un pecado. Pero nos vamos a 1 de Pedro. Yo te quiero invitar a 1 de Pedro capítulo 1 rápidamente. Apunta en tu libro porque esto te va a servir mucho. 1 de Pedro capítulo 1 y estamos precisamente en el 18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, en la cual recibisteis de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, no te vas a rescatar porque llevas dinero a alguna iglesia, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya empiezas a entender el por qué vino, cuál es el propósito de venir a este mundo Jesucristo, ¿verdad? Porque mucha gente ha confundido el propósito de venir aquí a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se celebran un montón de fiestas, navidades, se celebran borracheras, entre todos nosotros nos regalamos dinero, nos regalamos regalos, nos regalamos muchas cosas,
pero no entienden cuál fue el propósito. El propósito de venir a este mundo es la salvación, que tengamos la oportunidad de tener la vida eterna y no la condenación. No la condenación. Ese es el propósito de Jesucristo. Que tú pongas tus ojos y tu fe en Jesucristo, como dice en Hebreos 12:2, aparece en la pantalla. Pon tus ojos en Jesucristo. Pon tus ojos en Jesucristo. Autor de la fe. Ahora, nos vamos a ir precisamente a Génesis 18:14 y va a aparecer en la pantalla donde dice, fíjate bien, pon mucha atención. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios una cosa difícil? ¿Hay para Dios una cosa difícil que la laguna cambie, que tu familia cambie, que México cambie? No hay nada imposible para Dios, pero no sabemos llegar a Dios, no sabemos adorar a Dios, no entendemos cuál fue el propósito de Jesucristo en este mundo, no lo entendemos. Es más, todavía hay gente que no entiende quién era Jesucristo antes de hacerse hombre. Y yo te invito rápidamente a Juan 1:1, dice, el verbo era antes que todo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y era Dios. Fíjate lo que dice, el verbo era Dios, el verbo de Dios era Dios. Pero en el 14 dice que el verbo se hizo carne, lo puedes leer en la pantalla, y el verbo se hizo carne. Y es la gloria, lo dice muy claro, es la gloria del Hijo unigénito, lo dice muy claro, del Padre. Está hablando de Jesucristo, era el verbo de Dios y el verbo se hizo carne. Entonces mucha gente no entiende, ¿sí? No entiende que Jesucristo era Dios. Y es Dios. Pues si era Dios, sigue siendo Dios. Y dice que habitó entre nosotros en el versículo 14. Y vimos su gloria. Y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo importante. Ahora en el versículo 16 dice, en su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué viene siendo la gracia? Es el Espíritu Santo, es la gracia, es el Espíritu Santo, porque ahora vivimos por gracia. Ahora, si tú permites que Jesucristo entre a tu corazón y sea tu Señor, vas a empezar a vivir por gracia. Solamente tienes que repetir estas palabras y decir, Jesucristo, desde hoy me arrepiento si antes no te invité como mi Señor a mi vida, pero hoy te abro la puerta de mi corazón y entra, porque quiero tomar de tu gracia. Te recibo como Señor y Salvador y como el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Creo con todo mi corazón que diste tu vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pero que Dios te resucitó de entre los muertos y estás vivo, sentado a la derecha del Padre. Si repetís estas palabras, te quiero dar una buena noticia. Tu salvación la tienes, pero cuídala, porque con el pecado la puedes perder. Ahora, nos vamos a Deuteronomio 28, 1 y 2. Es importante que sepas que para Dios no hay nada que sea difícil, no hay nada, pero en Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, aparece en la pantalla, ¿qué te está pidiendo? Que escuches la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, la Biblia. Y luego te dice que la guardes, o sea, que la guardes en tu corazón y la pongas en obra. Todos sus mandamientos, o sea, lo que te está diciendo es que todos los mandamientos los pongas en obra. De esta manera, fíjate bien, yo te voy a repetir, te vas a animar, vas a decir, ¿sabes qué? Voy a leer más la Biblia, voy a leer los mandamientos, voy a leer qué quiere de mí, porque dice, pon mucha atención, fíjate lo que dice, si pones en obra todos sus mandamientos, tienes que leer los mandamientos y más en Éxodo 20, dice, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová. Y lo dice, bendito serás tú en la ciudad y en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, no te va a pasar nada. Y luego fíjate bien, es importante que entiendas que Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti
Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos van a huir de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y se bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Qué significa? Que es importante leer la Biblia, como están diciendo todas las religiones. Todas las religiones dicen, ya estuvo bueno, tenemos un mundo lleno de guerras, un mundo lleno de enfermedades, un mundo lleno de envidias. Leamos la palabra de Dios, y no solamente leerla, guardarla y obedecerla y ponerla en obra, porque de esa manera vas a estar lleno de bendiciones. Es importantísimo que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque ahora me voy otra vez a los 10 mandamientos y dice en el Éxodo 20, pon mucha atención, pero ahora me voy a ir al número 6, porque hemos hablado mucho del Éxodo de los 10 mandamientos, pero fíjate, cuando tú los obedeces, en el 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Va a haber misericordia a millares, y todas tus generaciones van a ser benditas. Quizás tú tengas mucho fracaso por no saber la verdad. Yo te invito todos los martes, tengo un curso de teología de 2 horas los martes. Si tú dices, me gusta el programa, le estoy entendiendo y quiero aprender más, ahí aparece los martes de 7 a 9 en el auditorio del Colegio Jefferson, a media cuadra del Hospital Los Ángeles, gratis, cursos de teología. ¿Por qué? Porque dices, oye, yo quiero que me alcancen las bendiciones, yo quiero que Dios me proteja al salir de mi casa y al regresar, que me haga fructificar mi trabajo, que mis hijos estén mejor. Tienes que conocer la ley de Dios, porque si no la conoces, estarás en maldición. Entonces, yo te quiero invitar a que entiendas Génesis 12, el por qué mucha gente me dice, oiga, ¿y usted cómo vive? Le digo, yo vivo en paz. ¿Pero por qué? Porque yo obedezco al pie de la letra. Yo soy un obrero de Jesucristo, yo soy un siervo de Jesucristo. Y dice Génesis 12:3, voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serás bendita, y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, las personas que nos bendicen, las personas que me están bendiciendo, Dios los está bendiciendo. Nos encontramos en este momento en un nuevo colegio que se está construyendo. Aquí al lado, pegadito a Sol de Oriente, Jerusalén, se está construyendo un colegio de maternal y kinder separado de primaria para que tengan mejor servicio. Vente a inscribir. Y fíjate lo que estamos haciendo en este momento. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 19 y 20. Está saliendo la pantalla. Y los vas a enseñar la palabra a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Así dice. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Precisamente aquí tenemos palabra de Dios. Palabra de Dios, y se la estoy dando a Isaías para que él empiece a poner la palabra de Dios en estos salones donde van a venir tus hijos. Tus hijos van a venirse aquí a inscribir. Ahora me voy a otra palabra donde dice en el Salmo 119, 105, y dice lo siguiente, aparece en tu pantalla: lámpara es para mí tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso le estamos dando palabra a Isaías para que la esté poniendo, y en este lugar tus hijos van a crecer como campeones. Si yo quiero cerrar con Isaías, que dice el capítulo 55, se lo voy dando para terminar. Isaías 55, versículo 11. Pon mucha atención porque es una palabra muy fuerte. Te va a gustar, apúntala porque te va a gustar. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envíe. Será prosperada la palabra de Dios. Por eso es importante que tu familia, tus hijos aprendan palabra de Dios. A veces pasamos mucho tiempo, ¿sí?, aprendiendo lo que dicen los artistas, lo que dicen los políticos, lo que dice el fútbol. Se saben hasta los nombres y las jugadas, pero no se están aprendiendo en tu casa palabra de Dios. Invita, promueve en tu familia a conocer más la palabra de Dios.